Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues el día de hoy traemos un tema súper interesante como todos los que hablamos siempre y es algo que ha sido siempre muy controversial, es ¿por qué me debo de hacer una lipectomía y no una lipoescultura o al revés? Pues bueno, aquí es bien importante saber varios factores. Número uno, por ejemplo, si ustedes ya han tenido un embarazo o han estado con aumento de peso y han tenido una reducción importante del peso. Número dos, la otra situación es la cantidad de piel que les cuelgue o que haya flacidez o que tengan estrías. Esos tipos de pacientes son los que tendrán que ser sometidos a una lipectomía. También existe otro factor importante que determina el por qué tengamos que hacer una lipectomía, es en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, mucha flacidez abdominal, no precisamente de la piel, sino de la pared abdominal, y son abdómenes, esos abdómenes voluptuosos o voluminosos o globosos que le llamamos, y ese tipo de abdomen es porque a veces existe grasa intraabdominal o porque sus músculos abdominales no tienen la suficiente fuerza para mantener todo lo que vienen siendo nuestros intestinos y la grasa que se encuentra allá adentro en la cavidad abdominal. Y entonces ese paciente requiere de que se le haga lo que le llaman ustedes el corset, o lo que es correctamente una aplicatura de los músculos rectos del abdomen. Esos son los pacientes que necesitan exclusivamente una lipectomía. Los otros pacientes que son candidatos a una lipoescultura son aquellos pacientes los cuales tienen un abdomen plano, un abdomen, sí tienen grasa, el porcentaje de grasa no es demasiado, su índice de masa corporal corresponde dentro de lo, digamos, normal, por decir así, entre un 23 de índice de masa corporal, pacientes que no han tenido embarazos, pacientes que no han sufrido elevaciones y pérdidas importantes de su peso, que den por en sí una situación de tipo, pues que tengan flacidez abdominal. Entonces, los pacientes que tengan un abdomen firme, sin estrías y bien formado, y solo quieran definir más su silueta, esos son los candidatos a una lipoescultura. Por otro lado, los otros pacientes forzosamente requieren de una lipectomía. Si tienen muchas dudas y quieren saber más acerca de lo que es la diferencia entre uno y otro procedimiento, aquí estamos para servirles. Apunten todas sus dudas aquí debajo de los comentarios. Síguenos en mi canal, dale like y compártelo. Saludos y que la pasen bonito. Nos vemos, hasta luego.